Las deudas tienen una fecha de prescripción y una vez que prescriben ya no se las pueden cobrar. El tema es que hay muchos de estos cobradores o acreedores que cobran, insisten en cobrar y en exigir ese pago incluso cuando esta deuda ya no está legalmente válida. Pero ¿qué hacer frente a un cobro indebido o cómo proteger nuestros derechos? Abordamos el tema en compañía del abogado José Hernández, quien ya usted sabe que es especialista en cobro judicial y sobre todo en el rescate de deudores con crisis financiera severa. Ahora sí, buenos días, licenciado, ¿cómo está? Buenos días, José. Definitivamente hay que tener cuidado de que nos estén cobrando deudas que ya estén prescritas. Y digamos que es la prescripción, José. Eso le iba a preguntar, ¿y los plazos? Sí, básicamente la prescripción tenemos que entenderlo es que el acreedor pierde el derecho de seguir cobrando. Ojo, no significa que la deuda se terminó. No significa que alguien la pagó, es simplemente que el acreedor ya no sigue teniendo el derecho de seguir cobrando esa deuda por muchos y muchos años más. Ahora, ¿cuál es el plazo regularmente para que una deuda prescriba? ¿O esto va a depender del estilo de deuda? ¿Cómo funciona? Sí, correcto. Eso depende de la categoría de la deuda. Tenemos hipotecas, contratos prendarios, tarjetas de crédito, pagaré, una letra de cambio, facturas. Hay impuestos municipales, por ejemplo, tenemos infracciones de tránsito, entonces todas van teniendo plazos diferentes, pero generalmente son de 4 años para todas las deudas personales. Ahora, ¿qué documentos o pruebas necesito para efectivamente demostrar que es una deuda que ya está prescrita? Vea, el documento ideal básicamente es el mismo documento que me quieren cobrar a mí. Es decir, si me están cobrando un pagaré, lo que yo necesito es tener ese pagaré a mano donde se estableció cuál es la última fecha de pago. Y ojo, esa es la parte más importante. ¿Cuándo fue la última fecha de pago? No cuándo se debió pagar el documento, es cuándo se realizó el último pago. Ahora, ¿existiría alguna forma factible en la que el acreedor trate de detener la prescripción de una deuda? ¿Cómo yo me doy cuenta incluso si esto lo está haciendo? Claro, ellos lo que hacen normalmente es presentar una demanda de cobro judicial. Y luego, el punto más importante de una demanda de cobro judicial es notificar efectivamente a los demandados. Ahí es donde vienen los problemas algunas veces, José, que eso es como para otro programa, que hay notificaciones falsas. Y con esto lo que intentan es interrumpir y dejar sin efectos el plazo de la prescripción. ¿Es legal entonces que me sigan llamando para cobrarme cuando ya ha prescrito una deuda? Porque esto es sumamente común. Sí, vamos a ver, tenemos que diferenciar algo. No es lo mismo que ya la deuda esté prescrita a que la deuda ya haya sido decretada prescrita por un juez. Es decir, si la deuda es una deuda vieja y me la están cobrando, pero no hay una sentencia judicial que diga... Ok, tiene que ser por sentencia, sí, no claro, solo por la fecha límite. Por supuesto, si ya hay una sentencia y dice, ya esa deuda está prescrita, ya no me la pueden cobrar más. El problema es que esté prescrita, pero no haya sentencia. Ok, para que vea qué importante entonces, no solamente la fecha de plazo, sino el hecho de que ya haya sido decretado por un juez. Ahora, ¿qué debo hacer si recibo algún tipo de amenaza o presión por parte de los cobradores por una deuda que ya está prescrita y que ya está sentenciada por un juez? Bueno, lo más importante es buscar asesoría legal. ¿Por qué? Porque efectivamente el abogado tiene que verificar dentro del expediente qué es lo que ha sucedido. Eventualmente, a mí me pasa muy a menudo que llegan las personas a la oficina y me dicen, licenciado, a mí no me han notificado. Y cuando uno revisa el expediente judicial, vea, como el 70-80% de las veces, la persona sí estaba notificada. Entonces, el mejor consejo que le podemos dar a las personas es busquen asesoría, busquen un abogado que sepa de cobro judicial. Eso es sumamente importante porque si no, de verdad que terminan bailándolo a uno. Y más que hay muchos procesos que si usted no conoce el teje y maneja es sumamente complicado. Ahora, yo podría eventualmente demandar a una empresa o un acreedor por estarme acosando por una deuda que está prescrita. No, volvemos al tema. Si había una sentencia, ahí sí podría eventualmente presentar denuncias. Sin embargo, si solamente estaba presentada la demanda, no me han notificado y me están cobrando, eventualmente lo pueden hacer. Lo que no pueden hacer es estarle cobrando a personas que no son deudoras. Y ahí es donde viene el tema del hostigamiento, que llaman a la tía, al hermano, a la papá, a la mamá. Hasta el perro y el gato, y no les importa si son personas que estén enfermas. Simplemente lo hacen para hostigar y hostigar y hostigar todos los días. Ahora, licenciado, ¿qué consecuencias legales podría tener si yo decido, por insistencia, porque me están acosando, lo que sea, pagar una parte de esa deuda que ya prescribió? Sí, ahí hay un tema muy importante, vea.
Muchas empresas llaman y le dicen, vea, pague 1.000 colones hoy y luego formalizamos el arreglo de pago. Eso lo hacen simplemente para que la persona caiga en esa trampa, vaya a pagar, interrumpa la prescripción y empiece a contar el plazo desde cero a partir de ese pago. Ok, si usted ya estaba a un día de que se le venciera, con solo pagar Y usted o paga, un arreglo de pago ya... se activa por otros 48 meses más. Es decir, esa llamada de pague 5.000, pague 1.000, pague 10.000, eso simplemente es un truco, es una trampa. Bueno, vea qué importante, yo por lo menos no lo sabía y eventualmente puede terminar uno complicado con eso. Ahora, ¿cómo puedo verificar si la prescripción de la deuda también se aplica a mi historial crediticio? Porque aquí viene otro punto, puede ser que prescriba, pero el historial crediticio sigue estando manchado. No, en el tema de lo que es una mancha crediticia no hablamos de prescripción, sino más bien es un plazo como de caducidad, donde ya está establecido por ley que son 48 meses. Es decir, si ya pasaron 48 meses, a nivel de su jefe, a mí me tienen que borrar el historial y quedo otra vez de cero, como bebé, empezando de cero. Aunque incluso tenga demandas, el problema no es solo la SUGEF, es las otras empresas que venden información crediticia. Ok, vamos a desmenuzar esa parte un poquito. Se supone que automáticamente debería estar esto liberado en el sistema, pero ¿sucede así realmente? No, por eso te digo, a nivel de SUGEF sí, porque es por o sea, ley. yo no tendría que darle un seguimiento. No, eso no hay que hacer nada. Simplemente me mancharon, pasaron 48 meses y ya yo quedo como un bebé. Ahora el tema es a nivel de las empresas que venden información crediticia en Costa Rica. Hay varias empresas, conocemos por lo menos 7, 8 empresas, entonces ellos hay que pedirles, eventualmente, si yo ya tengo una deuda prescrita, que elimine esa información. ¿Cómo sé yo cuántas? Porque pueden haber muchas empresas. Entonces, ¿cómo sé yo a dónde tengo que dirigirme para solicitar eso? Bueno, podría hacer la consulta, por ejemplo, con abogados expertos en cobro. Nosotros manejamos ese tipo de servicios donde hacemos una limpieza a todas las empresas. Y hay varios tipos de limpieza. Hay supresión de información, es decir, que quiten información o que la actualicen o eventualmente total o parcialmente. Eso depende de lo que el cliente quiera. Pero es importante hacerlo. No dejar las cosas así nomás. ¿Qué sucede, licenciado, si yo no estoy consciente de esto, no me doy cuenta o decido no buscar un abogado y simplemente dejar que esto siga tal cual está? Porque son inconvenientes al fin y al cabo. Claro, lo que sucede con las deudas es que las deudas van a seguir creciendo grandemente. ¿Por qué? Porque las deudas, aunque ya esté la demanda presentada, no significa que simplemente si me cobraron 10 millones se queda. No, hay intereses moratorios. Y normalmente son del 36% al año. ¿Qué significa? Si eran 10 millones, genera 3.600.000 colones cada año. Imagínense si pasan 5 años. Sí, es una persona que si de por sí no pudo pagar antes por alguna dificultad económica, después de eso, menos. Si no puedes pagar 10 millones, imagínate cuando vaya por 25, 26 o 30 millones de pesos. Y es que prácticamente es terminar comprando una propiedad. Sí, ahora, antes de continuar, quiero recordarle que si usted tiene alguna duda, alguna consulta, un caso que necesite revisar o un caso como este que estamos conversando, puede contactarse directamente con el licenciado José Hernández al teléfono que ya casi le va a aparecer en pantalla, que es el 2530-2838, 2530-2838, o también a través de el WhatsApp 7027-5201. O también lo puede buscar y seguirlo en redes sociales como José Hernández, abogado CR. Y de verdad que uno muchas veces no tiene noción de lo que esto puede significar, licenciado. Así es. Y simplemente considera que las cosas se dan, ¿verdad? O que ya está listo en la SUGEF, pero no se da cuenta que hay un montón de empresas que además pueden terminar perjudicando esta realidad. Ahora, voy a devolver un momentito porque me parece sumamente importante, pero una vez que prescribe esto, ¿cuánto puede tardar entre el día en el que prescribió y que se emita la orden de un juez? Claro, vea, pasa lo siguiente. La prescripción es cuando pasaron 48 meses desde que yo hice el último pago. Digamos que usted busca un abogado y le dice, yo ocupo presentar la prescripción de la deuda. Presentamos la gestión ante el juez, porque tiene que haber demanda. Si no hay demanda, no se puede. Por eso tiene que haber todo un paso a paso, sí, no es como que se va a dar solito. Ya una demanda presentada. Yo presento la gestión y yo pido la prescripción de la deuda y de los intereses que ha generado esa deuda. Y después de eso está un plazo aproximadamente de 9 meses para que un juez emita una sentencia.
¿Y esa sentencia siempre va a ser positiva ya, o podría ya. ser una sentencia negativa? Bueno, si está bien elaborado, va a ser positivo. Y si fue bien revisado todo el expediente, siempre va a ser positivo. ¿Qué sucede? Después de que yo tengo la sentencia, ahora sí, me voy contra las empresas que venden información crediticia y yo les digo, actualicen la información. Son deudas prescritas y solicito que me las quiten de mi historial. Y ellos simplemente lo hacen. Bueno, para que vean qué importante, porque entonces no es algo que va a ocurrir de un momento a otro. O sea, No. tiene que haber todo un proceso, un procedimiento. ¿Es algo que sí o sí tengo que hacer con un abogado? Hay dos cosas muy importantes saber. La prescripción nunca es de oficio. Es decir, el juez puede ver que está prescrita y él no va a declarar la prescripción, salvo que el demandado lo solicite. Y de igual forma, cuando yo ya tengo las deudas declaradas prescritas, nadie me va a hacer la limpieza. El demandado, el deudor, es el que está obligado a realizar el